Hola amigos, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Nos pide hallar el área sombreada del triángulo isósceles. Fascinante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a borrar por un momento el área sombreada y al final la devolveremos. Ahora vamos a trazar la diagonal de este cuadrado que tiene lado 3. Esto de aquí también debe ser 3 porque pues como es un cuadrado todos sus lados miden lo mismo. Ahora vamos a trazar esta diagonal desde aquí hasta aquí. Muy bien, hemos trazado la diagonal y fíjense que esta diagonal coincide con la altura del triángulo isósceles, ¿sí? Por aquí ustedes estarán de acuerdo en que cuando nosotros trazamos la altura se nos forman 90 grados aquí, ¿sí? También vamos a encontrar esta diagonal. Primero vamos a encontrar el valor de la diagonal. Por aquí hay 90 grados y pues se nos forma un triángulo rectángulo con la diagonal y los dos lados del cuadrado. Podemos utilizar entonces Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. Muy bien, teniendo en cuenta esto, pues entonces la hipotenusa al cuadrado, que fíjense es esta parte de aquí, va a ser igual a este lado al cuadrado, es 3 al cuadrado, más el otro lado también al cuadrado, que también es 3, ¿no? Tenemos entonces que la hipotenusa es igual. 3 al cuadrado es 9 y 3 al cuadrado también es 9. Por lo tanto, 9 más 9 nos da 18. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y no vamos a aplicar las propiedades de los valores absolutos poniendo más y menos porque solo necesitamos la parte positiva, ¿sí? Entonces, simplificamos el índice de la raíz con el exponente y nos queda h. Y del lado derecho vamos a obtener la raíz cuadrada de 18. Fenomenal. Tenemos por aquí ya la hipotenusa del triángulo, que vendría a ser pues también la altura del triángulo de acá, del triángulo isósceles. Obtuvimos que esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo y es la altura del triángulo isósceles. Vamos a colocarlo por aquí. Es raíz cuadrada de 18. Fenomenal. Ahora pongan mucha atención. También vamos a trazar una diagonal en este cuadrado pequeñito que tenemos aquí. De esta forma. Muy bien, hemos trazado la diagonal y ahora también estarán de acuerdo en que cuando cruzamos dos diagonales también se nos forman 90 grados por aquí. Muy bien, excelente. Ahora, esta parte de aquí no sabemos cuánto mide, pero lo vamos a llamar X, ¿sí? Esta parte de aquí no sabemos tampoco cuánto mide, pero la vamos a llamar Y. Muy bien, y si esta parte de aquí es Y, esta parte de aquí también debe ser Y, porque es la mitad de la diagonal y esto también es la mitad de la diagonal. Entonces esto es Y. Y si trazamos otra línea por aquí, diagonal, también vamos a descubrir que esta parte es Y que esta parte de acá arriba también es Y. Fenomenal. Ahora, ¿para qué hacemos todo esto? Bueno, pongan mucha atención. Este triángulo que se forma aquí con la altura del triángulo isósceles, este triángulo de aquí, va a ser semejante a este triángulo de aquí que estoy remarcando, ¿sí? A este triángulo que tiene del lado Y. ¿Y cuál será este lado de aquí? Este lado de aquí mide Y más Y más Y, es decir, mide 3Y. Fenomenal, vamos a poner eso, 3Y. Entonces tenemos dos triángulos que van a ser semejantes. Este ángulo de aquí, que lo vamos a llamar ángulo alfa, se va a compartir para ambos triángulos, ¿sí? Tenemos entonces, vamos a dibujar por aquí los triángulos, ¿sí? Vamos a poner por aquí el triángulo grande, este de aquí, que tiene de altura raíz cuadrada de 18. Y la base es X. Y tenemos el otro triángulo un poco más pequeño, que tiene de base Y de altura 3Y. Fíjense bien, este triángulo de aquí tiene 90 grados aquí y también este otro triángulo también tiene 90 grados aquí. Y este ángulo alfa es igual para ambos triángulos, es decir, aquí hay alfa y aquí también va a haber el ángulo alfa. Por lo tanto, si comparten dos de los ángulos del triángulo, pues este ángulo también va a compartirlo, también van a ser iguales. Son triángulos semejantes, podemos hacer una relación entre sus lados.
vamos a decir que la base es a la altura, es decir, x es a raíz cuadrada de 18, como la base del otro triángulo, que es y, es a la altura, que es 3y. ¿Podemos simplificar? Claro que sí, lo hacemos. Y nos queda que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 18 sobre 3. Esto de raíz cuadrada de 18 podemos cambiarlo por 9 por 2, ¿no es cierto? 9 por 2 pues me da 18. Muy bien, y sacamos este 9 de la raíz, que tiene raíz cuadrada exacta el 9, entonces nos da 3. 3 raíz cuadrada de 2 sobre este 3. ¿Para qué hicimos esto? Para simplificar, ¿no? Y nos queda que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 2. Impresionante, fenomenal. Tenemos ya por aquí esta partecita de aquí, que es la mitad de la base, porque desde aquí hasta aquí es x, y desde aquí hasta acá también es x. Muy bien, y ya con esto podemos encontrar el área sombreada. Señores y señoritas, tenemos que el área sombreada va a ser igual al área del triángulo isósceles. ¿Y cuál es el área de un triángulo? Es la base por la altura sobre 2. ¿Cuál es la base? Vamos a ver, tenemos x más x, es decir, 2 veces x. 2 veces x. Pero por aquí tenemos x, así que 2 veces x vendría a ser 2 raíz cuadrada de 2. Entonces podemos reemplazar x por esto de aquí, raíz cuadrada de 2. Tenemos la base por la altura. La altura ya sabemos que mide raíz cuadrada de 18. Vamos a dejarlo escrito así. Sobre 2. Fenomenal. Así que simplificamos por aquí y finalmente podemos decir que el área sombreada es igual a la raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 18. Eso me da raíz cuadrada de 36. Pero la raíz cuadrada de 36 es 6. Fenomenal, fantástico. Hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. El área sombreada de nuestro triángulo isósceles es 6 unidades cuadradas. Fantástico. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.